Soy el doctor Ramón Jiménez. eh, Soy médico cirujano y partero y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, el tema de la salud obviamente es lo que lo que me identifica, ¿no? Y una salud realmente integral y que pueda ayudar a una persona a resolver su situación de salud y que pueda ayudar a revertir lo que es la reparación celular, que es lo que yo me enfoco. Eh, esta ley de salud que el Señor ha dado, la palabra de sabiduría, es fundamental para poder entender desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, de cómo Él desea que nosotros estemos bien física, mental y espiritualmente. Y quiero analizar lo que es la sección 89 de Doctrina y Convenios, donde viene en su mayor esplendor lo que es esta ley de salud. Para empezar a analizarla, vamos a analizar lo que es el versículo 1 de Doctrina y Convenios, y aquí le estaré dando esa connotación de lo que es esta ley de salud, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y lo que el Señor dicta, ¿no? En el versículo 1 dice: una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunido en Kirtland y la iglesia y también los santos de Dios. Primero, dice una palabra de sabiduría. ¿A qué se refiere con esta forma de explicar esta ley, ¿no? Una palabra de sabiduría. Y para explicarlo nos vamos hasta el final de los versículos del 18 en adelante. Dice el 18: y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán, ese es el 19, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. En estos versículos pues habla acerca de qué significa el término la palabra de sabiduría, que en el versículo dice: una palabra de sabiduría les doy, ¿no? Y dice: y todos los santos que se acuerden de guardar estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Hay dos cosas importantes con esto: la parte física y la parte espiritual, incluso la parte de lo que es nuestra mente y las capacidades que tenemos. Entonces, primero, esta parte de recibirán salud en el ombligo y en los huesos, pues es sabiduría. El querer tener salud, el querer tener bien nuestro cuerpo, es sabiduría. Entonces, ¿quién no quiere recibir salud en el ombligo, que es la parte fundamental de nuestro cuerpo, en donde estábamos conectados con nuestra madre? Desde el ombligo entraba todos los nutrientes a nuestro cuerpo. De hecho, hay muchos tratamientos, sobre todo naturales, que aplicas en el ombligo y rápido la persona se recupera. Entonces el ombligo todavía sigue siendo una parte de nuestro cuerpo importante para nuestra salud y responde rápido a lo que son tratamientos. Y médula en los huesos. Las células madre de nuestro cuerpo son formadas desde la médula ósea. Entonces, médula en los huesos se refiere a formación de nuevas células, a la regeneración celular, a la reparación celular, a estar vivos y con oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de la palabra de sabiduría y explicamos de esta parte, es que pues es sabio estar bien, no es sabio estar enfermo, y entonces es importante seguir esta ley en su total esplendor. Y no solamente en la parte donde nos hacen preguntas para poder saber si eres digno para entrar al templo, porque el Señor nos dice, es que del mínimo que ocupo para que estés bien, te voy a pedir un mínimo como para saber qué tan obediente es a guardar los mandamientos. Y entonces te dice, no comas esto, no tomes esto, etcétera, ¿no? Pero para poder tener eso, ahí necesitas sabiduría. O sea, ¿sabes qué? No me voy a guardar de esas cosas que nuestra mente o lo que le conocemos como el cerebro intestinal nos puede jugar una mala pasada, porque no, ¿sabes qué? Yo necesito comer chocolate, ¿sabes qué? Yo necesito comer mucho picante, necesito comer hamburguesas o cosas grasosas para sentirme feliz. Y eso es un engaño, o sea, desde allí estamos siendo engañados para no tener salud. Eso por esa parte, ¿no? Y en el 19 está bien claro, dice, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. En una ocasión, mi obispo, Rodolfo Derbez, nos hizo una invitación en el Consejo de Barrio. Dijo, ¿saben qué? Esto yo lo he recibido por revelación. Yo les invito como Consejo de Barrio a que todos puedan disminuir la cantidad de alimento que están comiendo. Entonces, si estaban acostumbrados a que les sirvan 2 veces el plato, disminúyanlo a solamente comer un plato. Dice, y estoy seguro que vamos a tener mayor revelación como Consejo de Barrio. Y la verdad se me hizo muy inspirado, y él lo recibió por revelación. Nos hizo esta invitación. Entonces, para poder recibir sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. El rey Salomón, él pidió recibir sabiduría y el Señor se lo concedió. Él sabía que la sabiduría era fundamental para que pudiera dirigir a un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo al que el Señor le había prometido que lo iba a llevar a poder reinar en esta tierra, etcétera, ¿no? Y que les iba a dar todo, ¿no? A este pueblo. Entonces el rey Salomón pidió sabiduría. Pero aquí está, en la sección 89, hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Así es, o sea, no hay cosa mayor que el Señor nos está ofreciendo. Nos dice, mire, guarden esta ley y van a recibir sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. A veces queremos leer y ver videos de eruditos y pensamos que solo así, o sea, sin hacer otras cosas, vamos a recibir esa sabiduría y esos tesoros de conocimiento. En realidad, aquí nos está diciendo el Señor, o sea, guarda esta ley y te voy a dar esa sabiduría y esos tesoros escondidos, esos tesoros de conocimiento y tesoros escondidos. Y luego en el 20 dice, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. ¿Qué mayor sabiduría del Señor queramos recibir? Aquí está. Entonces, una palabra de sabiduría, a eso se refiere. Dice, para el beneficio me regreso al versículo 1, una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos en Kirtland y la iglesia. Muy bien, esta palabra de sabiduría, como dice aquí, el Señor la envió
Primero que nada, a los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque como acabo de leer, una palabra de sabiduría. Para tener sabiduría, mucho conocimiento y tesoros escondidos. O sea, que es revelación. Entonces dice, para el consejo de sumos sacerdotes. Para ellos principalmente, porque ¿quién va a dirigir la iglesia? ¿Quién va a recibir la revelación? ¿Quién? Pues esos sumos sacerdotes, que se refiere a los apóstoles, se refiere a los líderes de la iglesia, y en ese tiempo eran los apóstoles. ¿Quién más? ¿No? José Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer, etcétera. O sea, todos los que fueron llamados en un principio para dirigir la iglesia junto con el profeta, todos ellos se les dijo, para ustedes principalmente. Y recordemos que la revelación fue dada porque donde se reunían los sumos sacerdotes, escupían tabaco, etcétera, etcétera, y Emma, inspirada, le dijo al profeta, oye, pregúntale al Señor, como que esto no está bien, ¿no? Y recibe mucho más de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, primero que nada, a estos sumos sacerdotes, para que guarden esta ley. Les costó mucho a los miembros seguir esta ley, hay toda una historia en esto, pero primero se dirigió a ellos. Y luego dice, y a la iglesia. O sea, todos los que se iban bautizando, todos los que iban conociendo la iglesia, o que se van bautizando y que van conociendo la iglesia, a todos ellos se les da esta palabra de sabiduría. Y luego dice, y también los santos de Sión, ¿sí? Porque entre unirte a la iglesia o ir a la iglesia y ser un santo de los últimos días, un santo de Sión, hay una diferencia, ¿no? El que guarda los mandamientos, ese es un santo de Sión. Entonces, para todos ellos se dio esta ley, esta palabra de sabiduría, que como explicaba, qué es lo que significa ese término, ¿no? De la palabra de sabiduría, ahí ya lo expliqué. Quería en esta ocasión hablar de esta parte, porque me parece súper importante el poderle dar una explicación a este versículo 1, de donde arranca lo que es esta ley que el Señor ha dado y de cómo nos vamos a beneficiar al poder guardar esta ley. Entonces, es maravilloso, la verdad, lo que el Señor nos está dando, la llave de la sabiduría, lo que pidió Salomón, la llave de tesoros escondidos, la revelación y grandes conocimientos, o sea, cosas que necesitamos. El profeta José Smith, por ser llamado por Dios, pero simplemente por ser un hombre que guardaba los mandamientos, el Señor le dio línea por línea, le fue dando revelaciones que a cualquier otra persona le hubiera llevado siglos en poder recibir, y él lo recibió, o lo recibía incluso en un solo día, muchas revelaciones. Eso todos nosotros podemos recibirlo, y pues nada más de que podamos hacer un cambio de chip en nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Vale la pena, voy a guardar esta ley en su mayor esplendor. Más adelante explicaré, de acuerdo a seguir este análisis de lo que es la sección 89, qué es lo que hay que hacer, pero realmente, no a medias, no solamente como un mero requisito para tener lo que es nuestra recomendación, sino más allá, qué es lo que realmente está escondido aquí para poder tener esos grandes tesoros escondidos. Y bueno, pues deseo que podamos hacer un cambio de chip al seguir esta ley y podamos aplicar esa sabiduría en poder seguir esta ley, esta palabra de sabiduría.